Y yo entré en shock porque yo tenía el recuerdo de haberlo hecho. O sea, mi abuela lo había contado tanto que yo tenía en mi cabeza, con la misma nitidez que cualquier recuerdo que yo tenga de mi infancia, Wow. las manitas mías comiéndose, y yo entré en crisis. Y esa crisis fue darme cuenta que la vida y las historias están hechas de lo mismo. Hola señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Viviendo del Cuento. El día de hoy me encuentro con Tommy Ogando y Natalia Peralta. Yo digo que son mis guionistas favoritos. ¿Qué ustedes opinan de eso? Yo creo que eso es muy válido. Tienes que subir tus estándares. También es válido. Bienvenidos chicos a Viviendo del Cuento. Ustedes vivieron todo Gracias. este proceso de haber visto que yo lo iba armando, el podcast, no sé qué, así que ya ustedes están aquí. Y nada, quería compartir un poco con ustedes acerca del proceso de escribir, para darle un poco de contexto a la gente. Ustedes trabajan guión. Y cuéntenle un poco a la gente cómo ustedes, o sea, cómo empezaron en eso y qué hacen hoy en día. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué ustedes hacen hoy en día a nivel de guión? Pues nosotros trabajamos, yo desde hace 3 años, en el Writers Room de Miguel Yarul, que se llama Room. Y ahí estamos escribiendo. Hacemos una parte de asesorar y hacer script doctor de guiones, y también hay una parte que es la mayor parte del trabajo, que es escribir y coescribir dentro del Writers Room, especialmente para películas del mercado dominicano. Exacto. Yo ya tiene 3 años, pero yo tengo 1 año con Miguel. Justamente fue en julio o agosto del año pasado. Y es básicamente eso. Te traen ideas. Usualmente los productores te traen ideas o los directores. Y tú se la ejecutas. Ok, y entonces, para el que no sepa quién es Miguel, que el que está en cine va a saber quién es Miguel. Miguel Yarul. Miguel Yarul, el guionista de La Gunguna. Y también Exacto. un autor de Veneno. Y también un autor súper prolífico dominicano. Exacto. Lo chulo de Miguel es eso, que ha trabajado muchísimas películas que todos nosotros hemos visto aquí en República Dominicana. Y yo me imagino que ustedes tienen esa oportunidad de trabajar directamente con él. Han aprendido muchísimo. 100%. Y más también, nosotros lo comentábamos por la personalidad de Miguel, que es no solamente tu jefe o tú trabajas con él o coescribes con él, sino que él ejerce la figura de mentor. Él es una persona que, porque en esta industria también siento que hay muchos egos, que hay gente que se cuida de yo no le voy a enseñar al otro, porque entonces, no sé, como esa el tema con las ideas. Sí, y esa idea como de recelar el talento, recelar lo que uno sabe, no existe para nada. Es una persona que es súper generosa en ese sentido, de pararse contigo, explicarte cómo tú puedes hacer que una escena sea mejor, como ese tipo de cosas que realmente te enseñan. Tú trabajas, pero tú también estás aprendiendo mientras trabajas. Claro. Sí, eso fue algo que me llamó mucho la atención de Miguel desde el principio, fue su sinceridad, porque él te pone todo sobre la mesa. Sí, tú me has dicho, monetario, de todo, o sea, él te lo pone en la mesa, claro, pero es su falta de ego, es su humildad. Él quiere que tú brilles, él quiere que tu nombre esté primero, él quiere, porque él dice, él me lo ha dicho en repetidas ocasiones, me imagino que a ti también, que cuando él salga, cuando él se retire, cuando él se vaya, de poder dejar escritores que sean buenos, que estén preparados y que tengan como esa misma visión y misión que él tiene con su trabajo. ¿Y qué ustedes opinan sobre el tema? Por ejemplo, muchas personas dicen que el cine dominicano no ha seguido como, o sea, va en crecimiento obviamente, pero como que siempre dicen como que, no, es que el problema es el guión, que no hay escritores. ¿Qué ustedes opinan de ese tema? Yo opino que 100%, es que del guión parte todo. El guión es tu guía. Claro. Y si tu guía está jodida, Claro, ¿para dónde tú vas? ¿Cómo tú lo vas a lograr? Claro. Eso mismo estábamos hablando esta mañana en nuestro brunch. Sí, porque tuvimos un mini podcast antes de llegar brunch aquí. Pre-podcast. que todo parte del guión, y yo siento como que, no por generalizar, pero yo también cometí ese mismo error antes de empezar a escribir ya profesionalmente. Nosotros creemos que sabemos escribir sin leer libros, sin armar una estructura, sin todo. Yo sé escribir y yo soy el artista y yo te escribo. Y yo tengo mucha idea buena, mucha idea chula. Sí, pero ¿qué funciona? ¿Cuál es la estructura de lo que funciona? Tú has leído, por decirte algo, Save the Cat, Story Maps, tú sabes, tú tienes un concepto de qué es lo que tú realmente tienes que hacer, para que pongas tus ideas chulas dentro de eso, que eso fue lo que Miguel más me ha enseñado como mentor, como tú puedes tener toda la idea chula del mundo, pero tú estás contando una historia, como tú la estás contando para que funcione, que contarla bien, como se han contado millones de historias desde que somos, desde que el ser humano la nació. estructura. Pero yo siento que no es una cuestión de que falten guionistas, y por eso está mal el guión. Ok. Falta dentro de la industria valorar la figura del guionista. Ok. En el sentido de
Falta llegar donde un guionista y pagarle como tú le pagas a cualquier técnico. Claro. Los guionistas a veces trabajan de, bueno, sí, cuando llegue el dinero va a haber, repartimos, ¿no? O sea, y cobramos menos de lo que cobran otro mercado y a veces no trabajamos, o sea, se trabaja, eso es algo que ya no hacemos, pero hay guionistas que se le exige o se piensa que pueden trabajar sin un adelanto. Escriben el guión entero. Y hasta que la película no se hace... Eso es como pedirle a un ingeniero, hazme la casa y cuando ya yo viva ahí, yo te lo pago. Está fuerte. Cuando se haga, también te dan menos, no te dan lo que te prometieron. O te lo dan mucho después, o menos de lo que era. Ese tipo de cosas, como esa mentalidad de... En cierto sentido, cualquiera puede escribir, cualquiera puede coger y poner 2 palabras juntas, que no es así, que no es el trabajo nuestro. Tú sabes que eso pasa mucho en la industria creativa. Lo que decíamos esta mañana, y perdón, del tiempo, de que no se da el tiempo suficiente. También. Vamos a escribir un guión en 3 semanas, Exacto. en un mes. Las cosas no son así. Para que las cosas salgan bien no puede ser así. ¿A ustedes le han pedido eso? Sí, 100%. ¿Qué ha sido lo más loco que le han pedido? Es eso mismo. Mira que tenemos 2 inversionistas que van a entrar ahora y necesitamos un guión que yo escribí hace 10 años, vamos a arreglarlo ahora. Y wow, este guión tiene una muy buena base, esto necesita por lo menos 6 meses de trabajo, 3 meses de trabajo, mínimo. Para research, para muchísimas cosas. Exacto, ustedes pueden explicar un poquito cómo funciona para la gente que no sabe el tema de por qué se necesita tanto tiempo para un guión. Porque, por ejemplo, yo antes de hacer ese curso, por ejemplo, de UCLA, que me cambió la manera que veía guión. Y tú lo sabes, Natalia, que estudiamos juntas, que habíamos cogido clases de guión. Sí. Pero no es lo mismo. O sea, cuando yo cogí esa clase, yo dije, wow, mira el tiempo que se toma hacer un guión. Vamos a explicar un poquito de por qué. Porque tú, idealmente, tú quieres crear un universo. Y tú quieres crear un universo. No ni siquiera la sensación de que está pasando algo. Tú quieres crear la sensación de que los personajes son realmente personas a las que le está pasando eso, ¿no? Claro. Que son caricaturas, no que son una pantalla. Y para tú llegar a esa profundidad de todo y no quedarte en la superficie, necesita tiempo. Es como hacer un vino. Eso necesita que tú lo escribas, que respire, que madure, que tú vuelvas y lo reescribas, que durante ese proceso... Opiniones de gente de fuera, o sea, sí, muchísimas cosas. Pero muchas incluso cosas. la misma idea de antes de que esté escrita la primera versión, tú necesitas, como decía Tommy, tú necesitas investigar, tú necesitas un tiempo de tu hacerte con los personajes, de tú saber cómo hablan, cómo respiran, cómo mueven, cómo se... Si no, exactamente, no va a ser auténtico, va a sonar como cualquier cosa. Y también va a dar muchísimo más trabajo escribirlo. Porque, por Claro, ejemplo, ahora que tú no Tommy y sabes yo lo que estamos te escribiendo un guión, y hicimos al principio el tema de los personajes, quién es cada personaje, yo no había trabajado así. Y eso yo me di cuenta de que el guión se escribía solo. Porque ya tú sabías, ya decíamos de una vez, ¡ay, fulanita saltaría con tal cosa! Claro, porque es como tú relatar algo que haría tu familia. Como tú decís, diantre, sí, la prima chimosa siempre salta con tal cosa. Mariel siempre hace vaina así. Exacto. Pero una cosa que iba a decir sobre el tiempo de escritura es que es un balance, porque está bien, tú necesitas tiempo de Claro. todo eso que ya dijimos, pero al mismo tiempo es lo que yo aprendí con Miguel específicamente. Tú puedes escribir un buen primer draft en 3 meses. Sí, ¿Entiendes? eso fue justamente lo que me enseñaron en la clase. Tú duras un mes Ajá. desarrollando los personajes, hablando, después otro mes quizá plotting out el plot, la estructura, toda la vaina, el beat sheet, y luego un mes escribiendo. Claro. Y eso es lo que hay una entrevista de Cuarón que él dice, el primer draft puede durar 3 semanas o 30 años, el que sabe eres tú. Claro. Y eso yo estoy totalmente de acuerdo. Ya después de ahí, tú puedes irlo trabajando. Pero hay mucha gente que no comienza ni siquiera a escribir porque le da miedo la página en blanco. Le da miedo el, ay, hoy yo no estoy en escribir hoy. O hoy yo escribí mal. Otra cosa, nunca te juzgues. Cuando tú estás escribiendo, nunca te juzgues. Otra cosa que Miguel no dice mucho. Nunca te juzgues. Y dale para allá. Y al final tú vuelves y lo revisas. Cualquier cosa tú lo borras o lo reescribes. Claro. Y ya. Pero 3 meses, 6 meses, lo que sea, lo que tú necesites que tenga que durar, eso es lo Claro, que a mí me ha liberado muchísimo, por ejemplo, decir, voy a decir un disparate. O si no, o si no, escribir, por ejemplo, ¿qué pasaría si? O vamos, que pase, por ejemplo, tal cosa. Esas frases me han liberado. Sí, pero tú te juzgas, pila. Yo me juzgo, Mariel, pila. que mira, yo voy a decir un disparate por decirte algo. Y después ya dice, y una vaina bacanísima. O no. Pero no importa. Sí, es verdad. Yo me juzgo mucho, es verdad. Siempre es más fácil reescribir que escribir. Porque De que escribir esto- es llenar una página en blanco, tú me Claro. entiendes, crear de la nada. Entonces, tú no esperas que eso sea una obra maestra. Hay 2 cosas también, que también por eso toma tiempo.
la escritura no comienza cuando tú abres Final Draft y pones la primera cosa. Eso es, ya tú tienes meses de trabajo. Cuando tú comienzas a teclear, tú comienzas a escribir desde el momento que tú comienzas a concebir la historia. Para una persona que está empezando, cuenten un poco ese proceso resumido, digamos, de cómo sería. Porque la persona, digamos, que está empezando, lo primero que abre es Final Draft o Celtex o con lo que está empezando. No, tú... Y, exacto. Y arranca a escribir. Mucha gente empieza así. Dale tu forma. Mi forma. Realmente yo pienso que cada proyecto es diferente. Cuando tú escribes con otra persona, se crea una dinámica nueva. Y cuando tú escribes incluso o sea, incluso escribiendo solo o sola, tú creas tu propia dinámica, porque cada historia tiene cosas diferentes y necesidades diferentes. Pero usualmente siempre la historia comienza con una idea, que puede ser un personaje, puede ser un tema del que tú quieras hablar, una problemática, o incluso un plano que tú te imaginas que tú digas, ya, si yo quiero grabar ese plano así. Ajá. Ahí tú comienzas una idea y así. tú comienzas a explorar esa idea. Que como que tú diriges también, Tommy. Plano y cosas, no. Lo mío empieza siempre, casi siempre, con una idea central. Sí. Sí, con un tema. O con un feeling. Yo, por ejemplo, como por ejemplo, My Day Hawks fue que yo estaba buscando agresivamente qué escribir durante la pandemia. My Day Hawks es mi cortometraje, que está Vicente Santos, Raider Díaz, Genesis de Tevez, Soraya Pina, Laura Canario, que fue un cortometraje que yo escribí y dirigí en el 2020, es de folk horror folclórico, algo que a mí nunca me había gustado el horror. Yo siempre hago las cosas que a mí no me gustan, para yo poder entenderlas. Qué chulo. Eso es increíble. O sea, el género que a mí menos me gusta es el que yo voy a hacer. Te entiendo, porque yo di que escribiendo un thriller. La forma que surgió... Exacto. La forma que surgió eso fue que yo estaba leyendo historia folclórica de México. Y historia folclórica de República Dominicana. Y leyendo libros británicos, para que tú veas, como una mezcla de madres e hijos. Y me llegó una idea de ese libro, de una relación de madre e hijo, donde, no lo voy a spoilear, hay una relación medio Electra. Ustedes le llegan. El punto es que yo nunca me había interesado en el horror folclórico, pero ese feeling que me dio ese libro de cuentos folclóricos dominicano y mexicano, me dijo, diablo, yo quiero meter esa historia de una madre y un hijo en este feeling, but I don't know how to do it, porque a mí no me gusta eso. 2 meses después, yo soy la persona que académicamente conoce más sobre el horror folclórico en este país, porque yo me tiré todas las películas, todos los libros, toda la vaina que tenía que ver con eso. Claro. Y así para mí como empieza, como un feeling y estudiar un género. Me encanta estudiar géneros. Para yo saber qué se hizo, qué yo puedo hacer, qué yo me puedo robar, qué yo no puedo hacer. De ahí es que para mí empieza, no sé para ti. Y ti. robar está bien, siempre cuando tú conozcas tus referencias. O sea, todo lo hacemos. Y eso es lo que uno debe hacer. Claro. O sea, la pretensión, yo siempre dudo o recelo de la gente que, no, yo quiero hacer la cosa más original de él. Nada nuevo bajo el sol. Hay cosas nuevas porque lo va a contar tú y lo va a contar de tu visión, a tu de manera. Tu voz, pero tú necesitas las referencias, tú tienes que respetar la gente que vino antes de ti y hizo ese trabajo. Claro. Pero eso es parte del proceso, tú naces con, o sea, y todo después, nace con esa idea. Después de la idea que va, Natalia, que eso te mismo, o sea, comienza ese proceso que tú investigas todo, tú te inspiras de tu alrededor, tú vas viendo personajes que pueden entrar, gente que se parece a esto o cosas que pueden servir. Historias que tú recuerdas, tú lees, tú ves películas que se parecen a eso. Y la historia va creciendo en referencias, en imágenes y se va construyendo un poco el mundo que tú quieres crear. Y después esos elementos tú los utilizas como, vamos a decir, si tú estuvieses pintando como los colores y después tú comienzas a crear el mundo. Claro. Pero todo esto conceptualmente, antes de escribir incluso. Claro, antes de hacer páginas de guión. Antes de hacer páginas de guión. Cuando ya tú tienes como una idea de más o menos un poco dibujado los personajes, un poquito dibujada la historia, tú comienzas a desarrollar personajes y a tramar. Es decir, qué va a ser, cómo va a comenzar la historia, cuál va a ser el punto de giro, cuál va a ser el segundo acto, qué va a comenzar el segundo acto, qué lo va a terminar. Y tú tienes un mapa para no irte a esa selva amazónica a pie sin referencia, ¿tú me entiendes? Claro. Porque si no, no vas a llegar donde tú quieres que llegue la historia. Y mira, tú me estabas diciendo, Natalia, acerca de la dinámica entre... No, o sea, ¿cómo escogemos ese personaje? Exacto. Tú escoges el personaje siempre en función del conflicto, de tal forma que ese personaje sea al que más trabajo le va a dar superar ese conflicto o enfrentarse a ese conflicto. Un ejemplo de eso puede ser cuando tú piensas en la película del Señor de los Anillos. El trabajo que tú tienes que hacer es cruzar todo el mundo
para llevar ese anillo, el anillo que es el origen de todo el mal, el peor de los enemigos te está vigilando siempre, te está persiguiendo. ¿Y ese a quién tú se lo das? ¿Al guerrero más valeroso? No, al más ¿Al débil. elfo que vive 1000 años, que sé yo qué? A un hobby. Claro. Es la persona que menos está preparada, en teoría, para afrontar ese reto. Es la que más trabajo le va a dar, y ese debe ser tu protagonista. Claro. Y al mismo tiempo, o sea, usando ese mismo ejemplo que es muy importante, es la persona que lo puede, o sea, es el tipo de, digamos, de raza dentro de ese universo que lo puede ejecutar precisamente porque son unos seres llenos de bondad. Y esa persona en específico Y ahí va está mucho llena de el bondad. tema de la ironía. Yo siento que la ironía es súper importante en el guión. Por ¿En qué ejemplo, sentido? por ejemplo, yo me leí un libro recientemente de guión donde decía eso mismo, que cuando tú encuentras situaciones irónicas, por ejemplo, estos finales que son, siempre quise esto y ahora que lo tengo no lo quiero. Ese tipo de ironías crean conflicto. Pero tú sabes que eso es, bueno, no sé, es una mala traducción del inglés. Ironía no significa lo mismo que irony en inglés. ¿Te lo leíste en inglés No. el libro? ¿No? ¿Era en español? ¿Era en español? Pues quizá estaba... Porque ironía no quiere decir eso. O sea, ¿Y qué? es una situación Señora, lo que pasa es que la mamá de Natalia es filóloga, entonces usted supiera. Una situación en la que tú no... pero yo entiendo a lo que tú te refieres. Sí. O sea, lo que tú quieres decir es que a veces es muy satisfactorio, de cierta manera, cuando el personaje no obtiene lo que desea, sino lo que necesita Ajá, en pantalla. claro. O cuando el que menos esperaba es el que resuelve el problema. Ese tipo de cosas, como... Sí, exacto. Pero que eso yo creo que es parte integral de todas las historias. Es que Sí. el héroe, comienza queriendo algo, lo obtiene, que eso es como el Dan Harmon Story Circle, que él lo hace súper bien. Tú comienzas, tú necesitas algo, tú lo buscas, tú pasas por un trial, tú pasas por obstáculos, tú lo superas, tú tienes lo que tú quieres y tú te das cuenta que, esto quizá no es lo que yo quiero. No es lo que yo necesitaba. Claro. Te quitan todo, tú regresas a casa, pero tú regresas cambiado por lo que tú aprendiste en el viaje. Y es algo Eso súper como importante, básico. el tema del arco del personaje. Muchas veces la gente dice, ay, esa película no me gustó, no pasaba nada. Pero a veces que le falta un arco al personaje. El personaje no... O a veces el arco es muy sutil. Yo siento que, por También. ejemplo, A yo veo veces muchas eso películas de pasa. los 70, el arco es súper sutil. Pero hay algo. Sí, pero Hay arco, 100%, pero es muy, muy sutil. Sí, pero cuando son tan sutil, por ejemplo, a la gente que está acostumbrada a ver películas mainstream, a veces le da más trabajo como ¿Película enganchar. qué? Como mucha película mainstream, como que le da un poco más de trabajo enganchar. Al revés, yo siento que la película mainstream como que te ponen el arco demasiado en tu cara. Como que el personaje Por a eso veces... es que le da trabajo a la gente que bueno, está acostumbrada a sí, full. eso. Y cuando lo ven tan sutil, dice, pero no pasó nada. Exacto, bueno, sí. Y cuéntame un poco, Tommy, que tú eres súper bueno en estructura. O sea, como que tú me mencionaste, mira, vamos a usar esta estructura para esto, estructura para esto. No sé hablar, señores, yo. Cuéntame un poco de Tú quieres darme esas tu micrófono. herramientas. Cuéntame un poco de esas herramientas que tú utilizas para estructurar ya cuando tenemos todas estas ideas. Mira, funny enough, yo no era un pana que estructuraba para nada hace un año y pico. Yo estaba pensando eso y yo dije, pero... Yo era el pana que yo decía, ¿qué estructura? Ni qué estructura. A mí las películas que me gustan son estas, no sabiendo que todas esas películas siguen 100% una estructura, Ajá, solo que ajá. te lo dan de una forma que tú casi no lo ves. Tú no ves al maestro moviendo la Claro. marioneta detrás, tú no ves los hilos. Ajá. Ujú. Y entonces, cuando llego donde Miguel, que me pone a leer todos esos libros, antes de empezar a escribir, yo llegué de nuevo. A mí lo que me encanta es no saber de algo y meterme de lleno en algo y después ser la persona que, como que, no, que más sabe de eso, pero que tú no me puedes decir nada sobre eso. Yo leí todo lo que yo podía leer. Ujú. Y cuando yo llegué, yo empecé de una vez, ok, en tal página esto, en tal... El beatboard, me encanta lo que tiene Final Draft, el beatboard que tú Sí. puedes hacer, los pequeños index cards y vaina. Y, yo me di cuenta que mi escritura total cambió. Ujú. O sea, mi estructura mejoró, pero a un nivel increíble. Y era por eso era lo que realmente faltaba. Claro. Tú estás en el mundo con muchísimas ideas chulas, muchas cosas buenas, pero cómo tú seteas eso dentro de una historia que funcione, que se entienda, Y tú sabes quepa. que yo desde lejos, digamos, vi ese cambio que tú estás diciendo, porque yo me recuerdo, yo le llegué a leer como 2 guiones que tú hiciste Ujú. y eran buenos, pero no tenían la estructura que, por ejemplo, cuando yo te mandé mi guión y que tú me dijiste, mira, yo siento que los problemas son y tú lo tenías tan claro que Sí. dije, es otra persona. Ya cuando tú me mandaste tu guión, yo le he hecho script doctoring a
20 y pico de guiones ya. Claro. De películas, de cortos, de videos musicales, de todo. Era otra persona completamente. Sí. Y yo me siento como otra persona. Ya yo veo la historia desde un punto de vista, te digo, yo veo una película y yo puedo ver todos los beats broken down delante de mí. Y como le estaba Claro. contando off camera, eso es algo que a lo primero como que me tomó un poquito de sorpresa, porque ya yo no veo la película igual, como que me decepcionó un poquito saber que todas las películas son las mismas. Pero ahora cuando yo veo algo que realmente toma la estructura y te la da de otro sabor, te sorprende. Viejo, eso yo lo aplaudo. Por ejemplo, Claro. estábamos hablando de Titán, estábamos hablando de Nope. Son películas que tienen la estructura clásica que todo el mundo conoce. Pero lo hacen de una forma totalmente diferente. Claro, claro. Miren, y les iba a preguntar. Yo tenía la pregunta, pero se me fue. Eso lo vamos a cortar, pero... Mira, a mí me gusta. O sea, yo siempre he sido muy, muy, muy de estructura. Y yo siento que también ayuda si estás comenzando y no sabes cómo trabajar tu historia. Parte de lo que te da la estructura es que tú no tienes que llenar 90 páginas. Ujú. Tú tienes un primer acto que son 30, ponte tú. Claro. Eso se piensa en números y después tú te olvidas de los números. Eso no importa que tu primer acto tenga 25, que tenga 35. Eso es disparate. O sea, el guionista que te vaya a decir, no, pero no hay un punto de giro en la página 30, novato. O sea, no... Claro, claro. No es matemática, no es una fórmula, pero te sirve de referencia. Entonces tú piensas, no tengo que escribir 90. Tengo que escribir un primer acto, comenzar con un primer acto de 30. Y mi primera escena va a durar 2 páginas. Y ya me siento y no tengo que llenar 90 páginas. Tengo que Claro. llenar las 2 escenas que me tocan escribir hoy. O las 3. Y es más digerible, porque eso era justamente lo que les iba a preguntar. De qué es lo más frustrante para ustedes a la hora de escribir. Porque, por ejemplo, cuando yo empecé, que por eso me recordé, era el tema de yo sentar, o sea, el hecho de sentarme. Yo tenía una resistencia tan grande a yo sentarme sola a tratar de darle forma a estas ideas. Entonces, como que, ¿qué ha sido lo más...? No, pero ese ha Sí, sido puede mi ser, caso, puede porque ser. yo soy muy como, o sea, por lo menos en mi caso, yo soy muy de hablar las ideas. Por ejemplo, yo tengo una idea, yo se la cuento a mi mamá, se la cuento a mi abuela, y así que yo me di cuenta si funciona o no con la reacción de la gente. Porque es mi manera de ser, simplemente. Pero, ¿qué ha sido lo más retador para ustedes a la hora de escribir? Porque tú sabes que está el writer's block y el que sé yo, que como que es muy famoso en la escritura, el tema de que es retador. Claro, yo siento que cuando tú lo haces profesionalmente, tú no lo piensas tanto así. O sea, hay Ok. momentos en el que tú te bloqueas, pero llega un punto en el que es un trabajo. Entonces tú llegas y como es hora de oficina, tú Sí, te pero sientas cualquier trabajo tiene su dificultad. ¿Qué es lo más difícil para ti? de escribir. Claro. Yo siento que la parte más complicada es de gestionar anímicamente, es en parte el tiempo que pasa de que tú escribes algo hasta que eso se ve ejecutado. Cuando tú escribes para Ajá. guión. Claro. Que una película tú la estás escribiendo. O sea, yo tengo películas que yo escribí hace 3 años que no han llegado a pantalla todavía. Claro. Entonces, ese proceso de espera para gestionarlo anímicamente, para tú decir, es que ya yo quiero verlo, quiero ver la película, quiero ver el resultado. Claro. El guión no es una obra completa cuando está escrita. No, y sino que ya cuando tú está tienes realizada. experiencia de todo ese tiempo y todavía no tiene como tu show for, como que ya eso terminado para mostrarlo y decir, mira, Claro. esto es lo que yo sé hacer. Y esto es lo que Entonces, yo he estado trabajando. Tú no claro. le puedes mostrar tu trabajo mientras tú estás trabajando, Claro. nada. Ni le puedes contar a la gente cuáles son tus ideas, ni en qué tú estás trabajando. Yo tengo un Entonces, relajo de que ustedes saben que con los músicos pasa eso, que dicen de que vienen cositas Ah, y sí. vienen y no terminan de llegar. Y es lo mismo, en el proceso creativo Pero es demasiado no sé largo. si el tiempo que pasa de una canción hasta que cuál será, pero yo puedo decir vienen cositas y esas cositas fácilmente vienen dentro de 7 años. ¿Tú me Claro, entiendes? claro. Como vendrán Claro. en algún momento. Claro. Pero también estoy pensando en algo como que no sea como de espera, sino que sea del proceso de escritura, Ajá. sentarse, de cuando tú te sientas, que es lo más frustrante. Tú sabes que es lo más frustrante para ti. Yo, honestamente, yo no me bloqueo, y no porque yo soy Stephen King, ni nada, ni Ajá, ajá. Sorkin, pero yo siempre tengo diferentes proyectos, diferentes guiones, diferentes ideas que yo estoy simultáneamente desarrollando. Y descansa uno con otro. Cuando yo me harto de uno, que yo te digo que de verdad, ya es un disparate lo que yo estoy escribiendo. Yo estoy Ajá, escribiendo ajá. por escribir. Déjame irme al otro, déjame leer esto, déjame ver esto. Claro. Eso para mí ha sido muy saludable porque yo casi nunca me decepciono en ese vaina de que yo me frustro y de, coño, ya no puedo seguir con esta historia. Además de que muchos de los pensamientos que tú tuviste, de las ideas, ya tú hiciste la escaleta, ya tú tienes toda la vaina, tú sabes para dónde tú vas.
Claro. Ahora, que sea tan bueno como tú quieres que sea o no, ya esos son otros 500. Claro. Y yo creo que, honestamente, una de las partes que más me frustran, aunque yo no me frustro, pero es un poquito tediosa, es el mismo research. De que yo quisiera, yo estoy haciendo un western, yo quiero ver esos 50 western que yo tengo, que yo bajé, quisiera verlo hoy, para poder tener toda la información, para poder escribir. Eso conlleva tiempo. Claro. Vete esa película, lee todos esos libros, eso es paciencia. Y de ahí es que viene, de nuevo, como dijimos ahorita, los meses que tú necesitas para escribir un guión. Claro. Porque tú mismo a través de esos meses vas cambiando, tú vas viendo la cosa Y tú sabes que te iba a decir justamente con eso que tú estás diciendo, que uno mientras va escribiendo algo, lo que tú consumes en el proceso, claro, incluso sigue siendo research. Claro. Porque, por ejemplo, mira cómo hay películas que yo he visto durante el tiempo que me estaba escribiendo y te digo, mira, ya encontré la solución para tal cosa, o tú también. Sí. Y eso es súper interesante. Tarantino dijo una vez en una entrevista que si tú estás manejando al set a las 6 de la mañana y tú chocas un perro y tú lo matas, cuando tú llegas al set, aunque tú estés haciendo una escena que no tenga nada que ver con eso, una escena de romance, una escena de tiro, en esa escena se tiene que ver reflejado emocionalmente lo que a ti te pasó, que tú chocaste el perro esa mañana. Y eso él lo dice de una forma, obviamente, como una metáfora. Claro, claro. Pero, sí, todo... Y buena para él. Todo lo que tú haces te nutre. Y eso es lo que tú llevas a la escritura. Claro. Mira, hay una cosa que yo iba a decir, que hay cosas que la gente... Hay veces que yo salgo con algo, de que una línea o un character trait o lo que sea, que la gente dice, el diablo, qué bueno está eso, tú misma, pero tú no sabes que yo he pensado en eso por los últimos 8 años y yo estoy guardando en mi mente el momento perfecto para que en una historia salga, en un personaje salga. Sí, yo hago como notas mentales de que yo le voy a hacer un personaje a tal persona. Porque hay gente tan específica. Peculiar. Que uno dice, eso tiene que ser un personaje. Y hay historias que son, o sea, los escritores en general, los guionistas también, somos grandes creadores, inventamos, pero yo creo que es más, somos grandes observadores. Sí. Nosotros vemos la realidad, nosotros captamos la esencia de los personajes que ya existe, la forma de hablar de la gente. O sea, claro. mi forma de escribir, y yo soy buena en diálogo, no porque yo me invento ese diálogo, yo lo creo en mi cabeza, sino porque yo tengo el oído atento, los ojos, o sea, yo estoy atenta a cómo habla esa persona, anoto la frase que tiene y yo me robo todo ese material de la vida. O sea, por eso que decimos que está bien robar en el mundo del guionismo. Tú eres un ladrón de la vida. Sí, y son todos así. O sea, en el sentido de más que generar de la nada, son buenos observadores, buenos pintores de retrato, ¿tú me entiendes? ¿Sabes? Son gente que saben captar la esencia de la cosa, captar cada detallito de cómo habla, porque se acuerda de cómo habla su tío, su primo, su exnovio de hace 20.000 años, todo ese tipo de cosas. Y yo iba a decir que también que parte de lo que frustra en la escritura es tu saber en el guionismo y tu saber, porque eso es una norma general del guionista, que gran parte de tu trabajo, yo me atrevería a decir que más del 50% de tu trabajo escrito no va a llegar a una pantalla. Claro. Claro. Eso es algo que tú tienes que hacerlo, hacer las paces con eso y listo, y no frustrarte. Y coger esos guiones y ponerlo en otra cosa. No, porque no es algo que se pierde, o sea, no es un trabajo que te da pena no verlo, porque tú te enamoras de todo el proyecto mientras tú lo estás haciendo, pero claro. Esa experiencia de escribir un largo de primera página hasta la última, eso no te lo quita nadie. Claro, claro. Miren, ¿y cómo ustedes empezaron, ya yéndonos más personal, cómo ustedes empezaron a escribir? O sea, ¿de dónde empezó todo? Dime, Natalia, tú primero. Le doy yo. Yo le dije a Mariel, fuera de cámara, que esta historia, yo dije, pero es largo, y ella me dijo, no importa, cuéntalo como es la historia. Vamos a sacar un episodio aparte. No, mentira, dale. Parece que con 6 años yo conocí el concepto de lo que era una autobiografía. Alguien me lo dijo, me lo explicó, y yo me quedé con eso. Y yo dije, concho, si yo cuando sea grande necesito escribir una autobiografía, es mejor que yo comience desde ahora, que tengo 6 años. Y me dispuse a escribir mi autobiografía. Con 6 años. Cojo mi cuaderno. Sé si yo sabía escribir ahí. A los 6 años. No, claro que sí, María. Yo cojo el cuaderno, escribo como las 4 líneas de todo lo que yo me acordaba de mi vida, que eran 4 líneas. Mi mamá se llama fulana. Es filóloga. Literal. O sea, fulanita me dijo esto en el recreo. Qué sé yo. Lo que había sido mi vida. Y yo consideraba que uno de los grandes hitos de mi vida fue, escúchalo bien, sobrevivir al huracán George. yo tenía 2 años cuando eso pasó, y como yo no me acordaba, para mi autobiografía
pues fui a donde mi abuela para que ella me contara un poco lo que había pasado para yo poder escribir en mis memorias. Ay, porque no, pero estoy mala. era súper importante eso para mis memorias. Y mi abuela me contó que yo con 2 años fui gateando a la cocina el día después de la tormenta, la mañana después de la tormenta. Ujú. Yo, Natalia, de 2 años, fue gateando a la cocina. Eso ella lo cuenta a día de hoy todavía. Ujú. Gateé a la cocina, trepé a la encimera y me comí un pollo horneado entero que estaba pensado para toda la familia. Yo siento que eso es como una historia de realismo mágico. Óyeme. Me comí un pollo horneado entero que mami había comprado precisamente porque sabía que se iba a ir la luz con la tormenta y ya tenía ese pollo. Yo me comí ese pollo entero con 2 años. Yo voy con eso, yo escribo, claro, y yo me acordaba de eso. Entonces yo lo escribí y fui a donde mis padres para que me dieran como más detalles. Y ellos primero se burlaron de mí, bueno, se rieron de mí porque yo estaba escribiendo una autobiografía con 6 años. Y después ellos me dijeron, Natalia, eso nunca pasó. Claro O sea, que no pasó. ¿cómo nosotros primero, cómo tú te vas a encararme en la cocina? ¿Cómo te vamos a dejar que tú te comas un pollo entero? O sea, eso no pasó. Y yo entré en shock porque yo tenía el recuerdo de haberlo hecho. O sea, mi abuela lo había contado tanto que yo tenía en mi cabeza, con la misma nitidez que cualquier recuerdo que yo tenga de mi infancia, Wow. las manitas mías comiéndose, y yo entré en crisis. Y esa crisis fue darme cuenta que la vida y las historias están hechas de lo mismo. Claro. La vida de uno es una historia que uno, de lo que uno ha vivido, de lo que uno está viviendo ahora y de lo que uno va a vivir, de lo que viven los demás. Claro. Y si tú te fijas, las crisis de todo, las crisis existenciales de uno, de pareja, todas esas crisis son realmente crisis de narrativa. Ujú. De Como repente, la historia que uno se hace uno mismo de su vida. exactamente, de repente la historia que tú te estabas contando sobre quién tú eras y sobre lo que tú estabas haciendo, entra un elemento disruptivo. Claro. Y de repente tú no te puedes seguir contando esa historia y tienes que crearte una nueva. Claro. Cuando yo me di cuenta de eso, A los 6 años. a los 6 años, de que las historias y la vida estaba hecha de lo mismo, yo dije, no, pues aquí es. Ujú. Yo me quiero dedicar a contar historias. Yo me quiero dedicar a entender el oficio de cómo esto funciona para, no sé, como para potenciar la experiencia vital, no sé, como... o sea, para mí era como algo más grande que solamente simplemente sentarse a escribir lo que sea. Claro. Yo sentía que yo estaba como jugando con la vida, que yo me podía ficcionar. Radios. No, tampoco así, tampoco así. Eso es un destino trágico. La gente, todos los héroes que se creen Dios acaban mal. Le va No, no, no. mal. Aterrizado en el piso, pero que yo podía jugar con eso, que Claro. jugar, o sea, si mi abuela se había inventado mi recuerdo, ella jura que es real, o sea, ella se lo sigue contando como que eso pasó, mira, 100%. Pero Ay, yo Dios sentía mío. eso mismo, que yo podía escribir todo, que yo podía ficcionar lo que yo estaba viviendo y viceversa, no sé, como tú me Claro, entiendes, claro. como... No, pero mira, yo no sé qué tú vas a responder después de eso, pero mira. Bueno, yo empecé a escribir porque escribí heavy, loco. Yo vi una película y estaba heavy, loco. Yo dije, yo puedo hacer eso. Ya. No, pero cuéntame en serio. Nada, Cuéntame en en la edición tú me pones a mí primero dando mi respuesta humilde y después tú pones esa historia de Gabriel Y García ya. Márquez, nace una escritora, tú pones el título así en pantalla y entonces sale ella diciendo eso. Y se acaba el podcast. Y se acaba ahí. A lo mejor es algo como Ya va a seguir. que tú no lo has pensado, o sea, pero yo siento que todo lo que cuentan historia lo entienden así. Lo entiendo, sí. Y cuando tú ves, o sea, a ustedes les gusta ver cine, a ustedes les gusta, o sea, a mí no me gusta la palabra consumir, no la voy a usar. A ustedes les gusta experimentar historias, leerlas, ver películas, porque no es por una cuestión de, no sé cómo explicarlo. No es por una cuestión de, pues yo quiero saber mucho y yo quiero tener mucha cultura y saber más que nadie sobre Spielberg, qué sé yo. Tú lo que quieres es saber más de la vida. Tú quieres ver una película y tú decís, Claro. diache, siento que sé más, siento que he vivido la experiencia de otra persona, parte de la vida de otra persona y que eso me va a servir para mí. Claro. Siento que estoy viviendo 1000 vidas. La experiencia de 1000 vidas. Siento que esto me ha iluminado y que yo sé lo que tengo que hacer gracias a este libro, gracias a esta película, gracias a esta historia, gracias a esto que me está contando mi tía sobre lo que le pasó. ¿Tú me entiendes? Claro. Todas las narraciones Ujú. te dan claves y pautas de la vida porque están hechas de lo mismo. Con 6 años, señores. Qué precoz. Cuéntame en tu caso. Loco, mira, yo vi Goku y en Goku tenía una línea narrativa perísima. No, mentira. No, di en Goku serio. es durísimo, en verdad. Loco, en verdad, yo veía siempre, yo no consumía, yo veía
Mira, a una esquina de mi casa había un cine. Se llamaba el Cine Lumière, que está en la Independencia. Estaba en la Independencia, al frente del hospital de la Clínica Independencia. Mi mamá, como mi papá siempre estaba viajando, trabajando, mi mamá me llevaba ahí a ese cine para ella no ir sola. Yo me acuerdo que yo vi películas ahí, la película de Stallone, que hacía Fórmula 1. Y que las cosas que no debías ver a esa edad. No, en verdad... Aladino, qué sé yo vi Babe, Pig in the City, la del cerdito que habla. Ajá. Yo recuerdo vívidamente todo eso. Yo recuerdo tengo un cine con muchísimos niños y decidí que wow, esta pantalla así es grande, pero qué chulo, como que esta historia como que tú entras al cine y tú te pierdes, el mundo no existe, nada más existe lo que está al frente tuyo. Sí. Y yo recuerdo que yo era un chamaquito que yo veía películas en mi casa y yo me acordaba del nombre de los actores, del nombre de la película del año. Hasta el día de hoy. Mi papá, llegaba un punto que mi papá, a veces, esto era antes de tener TV Guide, que tú le das guía y sale el nombre y todo. Sí. Decía, ¿qué película es esa, Tommy? Y con 10 segundos de yo verla, yo te podía decir qué película era. Pues yo tenía una... Qué bueno que tú lo hacías desde pequeño, porque yo a veces hasta coraje me da. Cuando tú haces esa... O sea, estamos hablando de cualquier película. Ah, sí. Ah, eso lo dirigió fulano. Y yo, pero... ¿Por qué tú tienes que saber el nombre de la película, el título en español, en inglés, el director, el guionista? ¿Dónde lo grabaron? ¿Dónde lo grabaron? Y los problemas que tuvo la producción. El nombre de los 3 hijos del actor protagonista. Yo soy así, yo no sé por qué, pero yo soy así. El punto es que yo veía muchas cosas, muchas series. Ahora no me gustan tanto las series como antes, pero cuando era pequeño sí, muchísimo. Porque te daban algo que seguir, se mantenía constante. Un verano entero del colegio, yo viendo Smallville en mi casa, por ejemplo. Claro. Como yo le estaba contando a ustedes, yo empecé a escribir como a los 9, 10 años. Y en inglés yo empecé a escribir. Yo no sé por qué, en verdad. Seguro porque lo consumí en inglés. O sea, exacto. ¿verdad? ¿Y por qué que no se puede decir consumir? Eso. No, porque se suena puede. como que tú te estás comiendo... Suena como industrial. Yo estoy consumiendo. Suena como que tú te estás comiendo un producto, ¿tú me entiendes? Ok, bueno. Y es más como... Tú estás experimentando. Ok, algo. tú lo vivías... Derogatorio, tú dices, al producto. Sí, es como Lo que- vivías en inglés. Que no son productos. Yo lo vivía en inglés. Entonces yo, por ejemplo, yo veía Friends. Y yo cuando se acababa el episodio, como le contaba ahorita, yo empezaba a escribir, ok, ¿qué pasó después de ese episodio? ¿Qué pasó antes? O quizás esa escena... ¿Por qué Rachel hizo eso? Quizás yo hubiera hecho esto. Y yo empecé a desarrollar sin yo Ahora, saberlo. si tú te fijas, tú eres un niño muy opinionated, que está chulísimo, porque eso es lo que uno Sí, tiene que hacer hoy en yo día. soy como, mira, en verdad, eso no me gustó. Déjame yo hacerlo a mi manera, a ver qué... Claro. Y eso en parte es arrogancia. Pero uno como niño no lo Pero sabe. Uno lo que válida. quiere hacer la mejor historia posible que uno quiera ver. Claro. Estaba haciendo fanfiction antes de que... Literal. Literalmente eso es lo que yo estaba haciendo. Literal. Los hechos de siempre. O sea, la gente Exacto. siempre Sí. se apropia de las historias. Entonces, eso así empezó para mí. Y yo empecé a hacer eso continuamente y más continuo y más continuo. Y luego yo me di cuenta que yo empecé a escribir canciones, como también le estaba contando en el desayuno, como que yo empecé a rapear en el colegio. Y eso me dio un poquito de popularidad entre la gente, entre las muchachas y la cosa. Claro. Las chicas. Y yo me di cuenta, loco, yo soy bueno en esto. Como la gente reacciona, yo nunca le había enseñado a nadie nada que yo haya escrito. Solamente los raps y las cosas. Cuando yo fui creciendo, yo me fui dando cuenta que eso era lo que de verdad me apasionaba. Y en verdad, yo no empecé a escribir realmente hasta que yo entré a la universidad para hacer cine. Yo escribía para mí cositas y Claro. cosas a lo loco, como quien dice. Ujú, Pero cuando yo entré a la PUCA, que yo me metí en comunicación audiovisual, ujú. ahí fue que yo dije, wow, y yo tengo gente alrededor mío que me está enseñando sus guiones, yo le estoy enseñando mis guiones a ellos. Y eso para mí era mind blowing, era de que loco, o sea, y que me dieran buen feedback o mal feedback, eso para mí era tremendo, eso era genial. Ujú, ujú. Y los primeros cortos de que en la PUCA, yo no sé si tú te acuerdas de eso bien, o si eso fue como algo muy grande para ti, pero para mí sí. O sea, yo estaba escribiendo y dirigiendo mi propio corto, Sí. con mis amigos ayudándome, y es una historia que yo quiero contar. Nosotras escondimos nuestro primer corto. El micrófono, Escondimos el primer corto nosotras. Escogió ella. Mariel Lo enterramos. No fue aguajero. No fue agujero, no. Eso es lo que dice Mariel, que es su primer portavoz. Yo tengo ¿Y que de decir qué, que y de es qué ese. era? ¿Y de qué? Cuéntalo. Dilo. Sabes público. No, vamos a dejarlo ahí. Pero nada, el punto es que esa historia que tú estás diciendo, yo me identifico muchísimo porque yo hacía esa misma cosa, pero con obra de teatro. Yo me llegué a ver que Blancanieves entera y transcribirla y hacerle di que los cambios que yo consideraba que había que hacer. Pero tú sabes que eso es algo que escritores veteranos hacen. Paul Thomas Anderson, que es mi director favorito, él dice, como él empieza a escribir cualquier cosa, es que él coge una historia que él le gusta, una historia corta o un guión, y él lo comienza a typear él mismo. Ah. Y de ahí Pero él mira, comienza a yo escribir quiero otra que tú cosa. sepas que era con VHS. O sea, era un VHS que yo estaba viendo de Blancanieves.
Miren, y les iba a preguntar, ustedes saben que siempre los escritores tienen como temáticas que siempre gravitate towards, Sí, como sí, que sí, sí. se inclinan hacia allá. ¿Cuál ustedes sienten que es la temática que ustedes como que se Yo voy a inclinan? decirlo muy rápido para que tú puedas decir tu discursito. Sí, pues después te mata. Temático. ¿A qué tema yo I gravitate towards? Sí. Tú sabes que yo realmente siempre es como las cosas, no sé si decirle básicas, pero las cosas grandes como el racismo, clásicas, sí, clásica, ¿verdad? Religión, que siempre, como que siempre hay esos temas. Religión, a mí me gusta mucho la identidad sexual y eso siempre, casi siempre está en mis, de una forma u otra. Ok. Y yo siento que no siento que es porque me gusta esa película, pero siento que luego de ver esa película fue que yo dije, sí, eso es como, por ejemplo, Eyes Wide Shut, para mí, es una de las grandes películas de identidad sexual que existen. Porque para mí esa película es sobre que esto es una teoría de conspiración, que Tom Cruise es un homosexual que está en una relación con su esposa, está en un matrimonio en el cual él es infeliz. Yo tengo que ver esa Y él película. busca la película entera tener sexo con una mujer y la película no se lo da, la vida no se lo da. Y él está atrapado en su gran mansión con su gran esposa y su gran hija y su gran carrera y su gran todo. Y él un homosexual escondido y él tiene que ir where the rainbow ends, a donde termina el arco iris. Y yo siento que eso fue tan... esa película yo la he visto tantas veces con eso en mente y con muchas otras cosas en mente que siempre como que quiero tener elementos de eso en mi vida. Yo no sé qué significa eso que diga eso sobre mí. No te vamos a cuestionar, Me Tom. interesa mucho el tema de quiénes somos sexualmente y de por qué y como el flujo que eso tiene, porque específicamente ahora en la actualidad, como que un día tú puedes estar hablando con Mariel y Mariel sentirse identificada con algo y qué sé yo, y después en un tiempo tú te vuelves a encontrar con ella y tú te sientes identificada con una cosa totalmente diferente y eso yo creo que está muy bien. No quiero entrar en ese tema de lleno, ¿verdad? No quiero volverlo muy complejo, pero creo que esa es una de las cosas y que creo que si cuando vean mis guiones, cuando se vean mis guiones, ojalá que eso se transmita porque es algo a lo que yo en verdad le pongo mucha atención. Para no decirte algo, otras cosas que son más clichés. Pero eso tú lo ves, o sea, tú lo ves en los autores, guionistas, directores, y tú lo ves en la gente. O sea, tú tienes tíos que solo hablan de política. Sí. O gente a la que solo le interesa hablar de carro. Hay gente que tiene unos temas que le obsesionan y hablan de eso porque les disfrutan hablar de eso. Claro. Yo creo que en mi caso, a mí me encanta hablar de relaciones y me encanta me refiero tanto sentimentales, de pareja sobre todo, y también relaciones familiares, relaciones de amistad. A mí me encanta el tema de la amistad femenina, Sí. de la sororidad. Y todas las historias que yo escribo que no son encargo, van para allá. O sea, mis historias mías, las que yo escribo... Tú sabes también van qué para allá. temática te gusta mucho a ti, el tema de la liberación, como de... Sí, ¿Me de explico? liberarte del prejuicio social, de las expectativas Sí. social, de vivir la vida con un poquito más de... yo diría, sin el mal sentido de la palabra, sino el bueno, de ser más sinvergüenza. Claro. El último guion tuyo que yo leí, yo creo que se trataba de una chica tratando de liberarse del peso de su familia que ella tenía en los hombros, o de la sombra de su familia. ¿Cuál ella fue el último que cargaba. tú leíste? El que hablamos ahorita, que no quiero decirlo porque no sé qué tan... Ah, claro, claro. De esta chica con su familia, con su padre. Con Totalmente. Su Bueno, y fíjate que eso es... muy shakespeariano, Que eso es un encargo. Incluso los encargos... Claro, eso Por eso te tú tienes que decía. saber a qué guionistas o a qué equipo de guionistas tú le encargas la cosa. Claro. Porque van, o sea, inconscientemente... No es que tú vas a llevar al guión a hacer solamente eso, sino No. que tus inquietudes se van a ver reflejadas. Y por eso es muy interesante también escribir en equipos, en sala de escritores. Demasiado. Porque de repente a ti te obsesionan esos temas, a mí me obsesionan otros y la película queda completa, o el corto, lo que sea, queda completo porque tiene... O sea, está Sí, alimentado como de el muchos puntos caso, de vista. cuenta un poco el caso de lo que vivimos nosotros escribiendo Aguajero. Bueno, Aguajero se ven las personalidades. O sea, yo tengo una... ¿Qué Así es mismo como Aguajero, dijo... para los que no saben? Ah, un corto. Fue un corto que yo dirigí, que Natalia y yo escribimos juntas y nada, eso. Sí, fue eso naciendo un chiste. O sea, un chiste Sí. que anda... y Mariel me dijo, vamos a convertir esto en... Yo te mandé en un primer corto. draft que era una ¿De porquería dónde salió esa y idea? juntas lo arreglamos. Y me lo hizo escribir 20 veces más. No sé. ¿Cómo fue? ¿De dónde sale esa idea de convertir un chiste? En el del corto de George, que George se gana la lotería. De ahí. ¿Eso lo hiciste tú?
Ah, Pero... Nos ya inspiraste. estamos escribiendo una vaina sobre la lotería. Mira, So, todo Todo se está viene full conectando. circle, loco. para que tú veas. es que la vida y las historias están hechas de lo mismo, yo te estoy diciendo. Pero ahora Y que entonces como se puede cuenta hacer. cómo fue esa dinámica. Qué sé yo, tengo mi forma de escritura, mi personalidad, todo un poco más sinvergüenza, y Mariel yo siento que es un poco más formal, recatada. Sí, sí. Entonces, yo soy muy vergonzosa. Sí, yo quería escribir una sinvergüenza que dijeran, qué sé yo, una plebería en uno de los personajes. Siempre. Y Mariel, no, ¿cómo vamos a decir eso? Y llegamos a un A un sano punto medio. que no era ni un Entonces, extremo ni el otro. Y entonces se siente muy chulo eso en el guión, porque se Sí. siente como ese tirijala que incluso le da atención al guión. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que mientras lo estábamos corrigiendo, esa era una constante. Nosotros veíamos, ay, esta escena está larga, está aburrida, y veíamos, ¿dónde está el conflicto de esta escena? ¿Dónde está la tensión Tú haces eso, en Sí. esta escena? Y si no hay, es por eso que es aburrida. Pero Sí, sí, mira, para que tú veas que no es diferente de la experiencia que yo tuve ahora escribiendo con ella. Es de que yo lo llevo a lo más cruel posible que se puede llevar. Y ella dice, ay, Tommy, pero hay que estar muy cruel. Y hay que bajarle algo. Y cuando le bajamos algo, Eso te es lo queda que yo, perfecto. eso es lo que yo le estaba diciendo a Natalia, que tú, eso mismo, tú lo llevas como No, lo yo más... lo llevo, loco, hasta donde lo más que yo pueda. Sí. Porque ya ahí tú lo puedes devolver si tú quieres. Claro. Yo lo llevo. Yo quiero hacer una vaina de pizza. Exacto, exacto. Me encanta Titán. Ya, solo quería decir eso. Entonces, señores, yo sé que ustedes trabajan, o sea, mencionamos que ustedes trabajan con Miguel, que escriben por encargo, que tú han trabajado como script doctor de otras personas, tú también. Pero cuénteme un poco de los proyectos propios. ¿Cómo funciona eso diferente a trabajar para otra persona y si están trabajando ahora mismo en un proyecto? Sí, un guionista siempre debe estar trabajando en varios proyectos por encargo y los suyos personales, porque si no es muy frustrante todo. O sea, uno tiene que escribir lo que le apasiona, porque por eso uno lo hace. Claro. Y la libertad de que quizá tú no tienes escribiendo el guión de X productor o de productora, tú lo tienes para escribir tu propia historia. Claro. O sea, yo por lo menos yo trabajo varios proyectos. O sea, yo tengo un proyecto de película o dos proyectos de película, uno de serie, una miniserie, qué sé yo, una obra de teatro. Tú cambias de género también para no volverte loco. O sea, tú Claro. tienes... O sea, por ejemplo, a mí me gusta escribir poesía o me gusta escribir cuentos, ese tipo de cosas. Y tú lo manejas. ¿Qué pasa con los proyectos propios? Que tú lo tienes que pensar si lo quieres producir en esta etapa a pequeña escala. Claro. O si tú piensas en una película, piénsala más para llevarla en un recorrido de laboratorios, concursos de guión, Claro. para darte a conocer en ese mundo, que eso también es súper importante. Sí. Y una recomendación que yo le hago a toda la gente que quiera escribir en este aspecto de los proyectos propios es concursa, no porque vayas a ganar nada, sino primero para que te acostumbres a que te digan que no. Que es muy necesario. O sea, tú tienes que recorrer un largo camino de noes para llegar al sí, si es que llega. Y si no llega... De que sueños destruidos. No. Y si no, por lo menos te da una fecha límite de entrega. Claro. Que si no, eso uno no es hace nada de súper nada. importante. O sea, cógete las convocatorias de guión para tú decir, el 25 de agosto tengo que tener esto listo. Claro. Y tengo que tener un tratamiento. Y tengo que tener 90 páginas de guión. O sea, un Eso corto funciona 15. porque funciona. Claro. Si no lo tienes, tú te vas a pasar 15 años Escribiendo lo mismo y arreglando lo mismo. 30 años. poniendo una coma, quitando la coma, poniéndola. Este personaje se debe llamar así. Cambiándolo por Sí. un punto. Se un llama día. Mariel. Mariel. Y toda la vida. así. Claro. Si tú tienes una fecha límite, tú lo haces. No, y como dicen, hay la gente que escribe música, que hace cuadros, dicen que los trabajos nunca están terminados. Yo conozco a alguien que es muy allegada a mí, que ella tiene más de 3 años escribiendo un corto, no voy a decir su nombre, pero es muy allegada a mí. Y Mira, no, pero espérate. ella sabe quién ella es. Déjame soy yo. No, loco. Déjame defenderme. No eres tú. Ah, ok, porque guajé. Esa persona cambia, o sea, los detallitos de la historia, así como tú dices, un nombre, una cosita. No, mira, pues la no. iluminación. Pues ahí no soy yo, tiene pues que no ser soy azul, yo. no roja. No, porque mira, la idea de lo que estamos escribiendo ahora a mí se me ocurrió hace pila. No, pero tranquila, no es sobre ti, no es sobre ti, eso es válido, eso es válido. Lo que digo es, yo me senté con esta persona y yo le dije, es que no es eso el guión. ¿Tú sabes qué es lo que tú tienes que hacer? Es tu estructura completa que está Claro. un poquito flimsy. Entonces Claro. vamos a sentarnos y vamos a reestructurar. Imagínate que ese guión que tú has escrito por los últimos 3 años no No existe. existe. Vamos a tomar el concepto básico y vamos a Y reestructurarlo eso de es nuevo. duro, pero cuando uno
se va del ego, deja el ego a un lado es. y lo deja, eso sale No, algo y el nuevo. overthinking, like, no, olvídate de todo eso. Mira, la historia es esta y ese personaje va de aquí, aquí, aquí. Vamos a estructurar eso y vamos a empezar el guión de cero. Coge lo que te funciona de tu guión viejo y éntraselo a esa estructura Claro. nueva y ya, que eso fue más o menos lo que hicimos con tu guión Claro, ahora. claro. Y Y ahora déjame esa decirte que a nivel personal, yo tuve que hacer un ejercicio de desprenderme de eso que me había dado tanto trabajo llegar ahí. Porque eso me hizo llegar como a la idea central. Pero no tenía que ser esa la forma. ¿Entiendes? O sea, no tenía que ser la forma en la que yo contar esa historia o get that message. Como que ese mensaje yo no lo tenía que mandar de esa manera específicamente. Para responder tu pregunta, yo empecé no tratando mi on-spec, que es on-speculation script, que tú lo escribes, un guión que tú escribes en especulación o especulando que te lo van a comprar. Ajá. Entonces, ese es tu guión personal, para vendérselo a un productor o producirlo tú mismo, lo que sea. Yo me di cuenta que estaba pasando trabajo. ¿Por qué yo escribo un guión para otra persona tan fácil y el mío yo estoy pasando tanto trabajo haciéndolo? Es que yo no estoy haciendo lo mismo que yo estoy haciendo con esta. La misma estructura, el mismo método. Y cuando yo tomé ese guión, que fue el guión que te conté ayer, y lo puse a través del mismo grinder que yo paso las ideas de otra gente, Claro. todo empezó a cliquear. Y empecé a escribir, a estructurar y los personajes y todo empezó a fluir. Y Claro. ahora mismo, ese guión es el único guión que yo estoy escribiendo porque yo tenía como 3 películas diferentes que yo empezaba a escribir y escribía 100 páginas y las dejaba ahí. 60 páginas las dejaba ahí. Cogí todas esas, yo escribo mucho y muy rápido. No, yo lo sé. Yo... Y es peor porque yo escribo todo a mano y después lo paso. Yo tengo como 80 cuadernos en mi casa. Yo cogí esas 3 películas y yo cogí todo lo que funcionaba de esas y la puse en una sola película. Y la película que yo te conté ayer ahora es una amalgama de todas esas películas que yo dejé por mitad. Qué Más chulo. la película el guión que se acaba de caer, que también lo cogí. O sea, que cuando se ve esa película, yo siento que va a ser como todo lo que yo estaba escribiendo por los últimos 5 años, mezclado ahí de una forma que tiene coherencia. Claro. ¿Y qué diferencia tú ves o sea, aparte de eso que tú acabas de mencionar, qué diferencia tú ves de cómo eres tú como escritor para los proyectos propios? O sea, ¿tú sientes que es lo mismo? No, te voy a decir por qué. Porque cuando vas por encargo, estás a la merced de quizá la idea que una persona tiene sobre su idea. Porque ellos te traen la idea y te dicen, mira, yo quiero una historia sobre esto y esto, y tú la ejecutas. Pero quizá you go a little too far, o quizá you go a little too dark, o quizá tú simplemente escribiste algo que era un tono totalmente diferente a lo que ellos querían. Por eso es buena la comunicación. Cuando yo estoy escribiendo mi historia, yo sé exactamente lo que yo quiero. Pero yo también me hago esas preguntas. Esto es muy dark. Yo puedo ir más dark. Yo puedo irme más comédico aquí. Yo puedo hacer esto. Entonces, también, por eso es para mí la importancia de siempre contarle tus historias a la gente. A todo el que pueda escucharte sin que tú sientas que te lo van a robar. Porque en la reacción de la gente tú te das cuenta si tú vas por el buen camino. Tú sabes que tú eres la primera persona como que así que lo dice a la clara, así que comparte esa idea conmigo. Yo siempre le decía eso en la clase de guión, cuando me preguntaban cómo yo revisaba mis historias. Yo le decía, yo la cuento a mi familia. Y con la reacción de la gente, o sea, yo veo cuando mi mamá se aburre, es muy obvio. Y yo ahí contra ya la aburrí. Y yo me lo brinco y sigo leyéndole y ya yo, como con lo que me brinco, ya sé que le tengo que quitar al guión. Es que así como yo veo los guiones. Yo no veo un guión como un guión. Tú estás contándole una historia a una gente. Sí. Como si tú se la estuvieras contando ahora mismo en este micrófono. Sí. Entonces tú tienes que decirlo. Y hay veces que yo tengo un listado de cosas. Yo voy donde Miguel y le digo, ¿qué tal si tal vaina, tal vaina? Y yo voy viendo. Y hay cosas que yo no le digo que yo tengo que Claro. que para mí hace 5 minutos era la mejor idea del mundo. Y nada más el pensamiento de yo decirlo en voz alta. Yo digo, nope, él no va ni a saber que yo pensé eso. Exacto. Y eso, mira, es para mí el mejor ejercicio. Y yo no era así, yo era igual que tú, yo no le decía mi vaina a nadie, no, mis vainas son mías, loco, me lo van a robar. Pero eso es ego. Claro. Al final, la humildad y saber que el otro puede, cuando viene a ver, tener una mejor idea que tú se la robas y ya, y eres tú. Y más ya. si no se dedica a eso, ahí sí es fácil. Eso sí es bueno, ahí sí es bueno. Yo siento también que las historias personales tuyas son más íntimas, vienen Claro. desde ti, dentro de ti. O sea, yo he estado en laboratorio que hace aquí la DG Cine. Que es muy bueno, lo recomiendo 100%, sobre todo a los guionistas que están comenzando. Eso he escuchado. Geniales las profesoras, cómo te tutorizan, la metodología que ellos tienen es excelente. Terminan siendo casi sesiones de terapia. O sea, yo creo que nosotros éramos 20 guionistas en ese laboratorio. Y en un momento todos llegamos a llorar. Porque eran nuestras historias. Y eran historias, a veces tú no te das cuenta, pero tú dices, yo voy a escribir esto.
yo voy a escribir la historia de fulanita de tal, que le pasa esto y esto, ay, porque es chulísimo. Y cuando tú estás escribiendo y tú te haces preguntas, ¿y por qué tú lo quieres contar? De repente eres tú misma diciéndote a ti misma A mí me ha pasado, que me pasó este es tu eso. trauma, que esta es tu herida, que por aquí tú estás sangrando y que tú necesitas enfrentar esto, verlo, escribirlo y resolverlo. Ujú. Entonces, cuando tú te das cuenta de ese momento, llega eso, tú dices, ya, che, yo me tengo que escribir esto a mí misma. Tú sabes- Yo me tengo que escribir lo de... yo tengo que escribir sobre personajes que se liberan y personajes que no escuchan o no se someten a las, ¿cómo se dice esto? A las presiones de la sociedad, porque yo soy un personaje que necesito hacer eso. Claro. Y es mi forma de escribirlo y canalizarlo. La vida y la historia, sí. Con César. No, pero que también, o sea, eso no necesariamente pasa cuando tú escribes para otra persona. Que Sí, me parece que tu es... personalidad y tus vivencias Sí, se la filtran en el otro guión, pero no es lo mismo como tú dices. No, o sea, no viene de ti. La responsabilidad no está en ti. Tú estás tratando de utilizar las herramientas que tú conoces dentro Claro. de tu oficio para ejecutar la visión de otro. Y hay una parte de eso que tú dices, ay, pues tú te vendes y no estás escribiendo tu obra maestra y eso es, a mí me parece incluso necesario, o sea, escribir la idea del otro también, o sea, Claro. ejercitar tu capacidad de entrar en géneros que no son tus favoritos, de entrar en tipos de historias, en temas que no son... porque también te da una visión más global y te saca un poco de tu mundo, que es algo que necesitamos muchas veces los escritores. Una pregunta, Diversidad. ¿cómo ustedes le dirían a una persona que quiera ser guionista? No lo haga. ¿Cuáles serían los pasos? No, mentira, mentira. No, ¿cuáles serían como los pasos para poder ya profesionalizar eso? Porque realmente yo siento que de todas las áreas del cine, siento que es la que es más difícil, que la gente no sabe cómo por dónde empezar. Preguntando de eso, ¿cómo tú conociste a Miguel? Para yo decir, porque esa fue mi entrada, como quien dice. ¿Cómo fue lo tuyo? Las dos cosas. La pregunta de Bueno, yo he trabajado en diversos proyectos de guión yo siento que la gente te conoce cuando ya ha visto tu trabajo. Muy lamentable, pero cierto. Sí, Y no ha visto tu trabajo escrito, normalmente. sí. Lo ha visto hecho. O sea, tú Grabado. hiciste tu corto, Ujú. Claro. yo hice grabé un piloto, por ejemplo, a Miguel yo lo conocí. Fue una larga trayectoria porque comenzamos en Aguajero, que Soraya Pina, que es la esposa de Miguel, es actriz en ese corto que yo escribí. Ella ya había visto mi trabajo, lo había interpretado incluso mis líneas. Claro. Luego yo grabo un piloto de una serie que todavía no está editada. Vienen cositas, ¿cómo que se dice? Vienen cosas. Ajá. Y en ese proceso, Miguel acaba de inaugurar la sala de escritores, el room, y le pide o sea, Soraya, que conoce mi trabajo, que también estuvo en ese piloto que yo grabé como actriz, le dice, mira, pues le pasa mi material a Miguel y ahí es que yo entro. Pero ya yo había escrito mucho. Incluso Claro. cuando ya me contrata, yo había estudiado guión, yo había hecho un máster en guión, o sea, ya yo tenía mucho escrito para cuando te digan, hey, pásame tu material. Claro, hay que estar preparado. Tú tienes material que enseñar. Tú tienes Claro. material que enseñar que no fue lo primero que tú escribiste. Lo primero Claro. que tú escribiste, ya tú lo quemaste, lo borraste, Y nunca existió. nunca existió. Y la página 1200 que tú escribes, Significa es que, la por tú enseñas ejemplo, como la primera. una muy buena manera de empezar en guión también es educándose, porque eso te obliga a escribir cosas que luego entonces tú puedes enseñar. Sí, es muy importante también, como yo siento para los escritores, obligarse a escribir. Ujú. No, pero yo digo, por ejemplo, el ambiente académico te obliga a escribir. Sí, Si es una clase de persona- guión te obliga a escribir, Claro. te ven tus Porque yo empecé a compañeros, escribir de verdad. te ven tus compañeros, te ven tus profesores. Claro. Pero siento que hay un trecho muy largo de la academia a la profesión. O sea, no es tan inmediato. No es que si tú coges un curso de Claro, guionismo, claro. yo siento que tú tienes que coger el curso de guionismo, tienes que estar en laboratorio, Josear. tiene que enseñar mucho la Josear cara, tiene que vida. josear mucho, tiene que la gente sepa que tú estás escribiendo, que tú hace mucho que estás escribiendo, que este no es tu primer, ni segundo, ni tercer proyecto, te da la Claro. oportunidad. Es como, yo te vi hace 5 años que tú tenías otro... pues debe ir en serio. Debe ir en serio. Sí, Entonces, por eso es tan difícil dedicarse a esta área. Y hay un elemento suerte también. Claro. En Claro, toda sí. nuestra... En Claro, todo, porque en tú toda la conociste vida. a Soraya Eso iba a y... decir. Sí, exacto. Cuéntame un poco de tu caso. ¿Cuál era la pregunta? O sea, Perdón. la pregunta Se me olvidó. realmente es cómo empezar en esta área, pero la gente lo dice de su experiencia. ¿Cómo tú empezaste? Mira, por ejemplo, la forma en que yo empecé a escribir, o sea, mi primera película ya full y que
oficial, que no hace mucho, hace un año y alguito. Yo igual con Soraya. O sea, yo, como te dije, escribí Maíz de Ojo. Soraya el scout de Miguel. Sí, loca. Yo escribí Maíz de Ojo y yo escribí con el papel de Soraya en mente porque yo había visto a Guajero. Y yo había trabajado con ella incluso actuando Señores, en otro esto sitio. es un full circle moment. Sí, loca. Sí, loca. Y yo había trabajado con ella en un cortico que hizo Ruli para la universidad y cosas. Y lo escribí con ella en mente. Y todas las personas a las que yo escribí el papel eran las personas que yo tenía, o sea, los actores. Yo les escribí el papel y todos ellos fueron los que hicieron el corto, que eso... Qué chulo. Yo estoy muy agradecido por eso. Pero entonces yo la contacté y le dije, mira, tengo este papel para ti, quiero que tú hagas esto y lo otro. Ella, yo sabía o descubrí en ese proceso que su esposo era Miguel Yarul. A Miguel Yarul yo lo admiraba. Claro. Porque me sonaba el nombre de La Gunguna. La Gunguna fue la primera película, honestamente, dominicana que yo vi en un cine que yo dije, eso es. A mí me pasó lo mismo. Esa, como que viejo, si por ahí es que vamos bien. Eso está nítido. Yo la vi 2 veces en el cine. Casi como con varios días solamente aparte. Entonces, al conocer su nombre, dije, déjame ver qué él piensa del guión. ¿Tú crees que yo le puedo mandar el guión a tu esposo? Sí, okay, para que me dé varias notas. Sí, está bien, no hay problema. Él lo leyó, le gustó. Me mandó unas notas de voz que, de verdad, yo lloré y todo por lo que él me dijo. O sea, nunca ¿Pero lloraste para bien o para mal? Sí, para bien. O sea, wow. Fue como... Me sentí como... validado. Approved. Sí, de que un escritor de verdad... Sí. Me acaba de decir que le gustó lo que yo escribí. Claro. Increíble. Entonces yo, como yo soy un joseador... yo le dije, me gustaría como pasar a visitarte. Esto es durante el COVID, yo pudiera pasar a visitarte por tu casa, de que entrevistarte, que sé yo qué. Mi cosa de... Le voy a dar un truco, señores. Mi truco de llegar a la gente, que yo le decía, viejo, yo te quiero entrevistar. Así fue que yo, por ejemplo, Vicente Santos está en mi corto. Vicente Santos no sé si había aparecido en algún corto de alguien antes de Maíz de Ojo, no sé. Ahora él está en todo lo corto, pero Vicente es una de las mejores personas que yo conocí en esta industria, por cierto, y lo quiero muchísimo. La película en la que él se hizo como más famoso para que la gente tenga contexto. Cocote, él es el actor el principal de Cocote. Pero la forma en que yo le llegué, que por Instagram nos hablábamos a veces, yo le dije, viejo, yo te quiero entrevistar. Y es de verdad que a mí me gusta entrevistar a la gente, porque, de nuevo, eso de ser escritor, de querer escuchar, observar, aprender del otro. Claro. Pero también era una forma de construir rapport contigo, de construir, de entablar algo, que tú me confesaras cosas y yo te confesara cosas a ti. Claro. Y yo hice eso con Vicente y hice eso con Miguel. Y él me dijo que sí, que yo podía pasar por su casa a entrevistarlo. En el medio de la pandemia, en el medio del COVID. Increíble, gracias, Miguel. Y cuando nos conocimos, sin yo saber qué esperar de él sin saber qué esperar de mí, nunca nos habíamos visto. Yo le entrevisté como por 3 horas. Y más que una entrevista, fue una conversación amena, así, como de 2 gente que tenían tiempo conociéndose. Bueno, por lo menos para mí se sintió así. No sé si para Miguel sí. Diciendo muchísimas películas que nos gustaban, la misma película, nos gustaba Bill Evans, nos gustaba la misma música, nos gustaban muchas cosas y había mucha ideología que conectaba. Que compartíamos. Y él me dijo al final de esa entrevista, me dijo, viejo, yo a veces busco escritores para escribir cosas de vaina. Yo puedo que te tire, yo te aviso. Pasó 1 año entero. Wow. 1 año completo. Y yo dije, no, ese tipo me dijo eso por decírmelo. O sea, ¿qué pasa? Eso es algo que le dice a todo el mundo. Yo acababa de salir de una película local. En la cual no me fue muy bien, si te soy sincero, porque fue muy dura. Esa película me dio muy duro. Emocionalmente, físicamente, laboralmente, en todos los sentidos me dio muy duro. Y al otro día de yo salir de esa película, Miguel Yarul me escribió un mensaje en WhatsApp y me dijo, viejo, ¿cómo está tu carrera? ¿Tú sigues escribiendo? Y el resto es historia, loco. Y ahora yo estoy aquí hablando de las 5 películas que Miguel y yo hemos escrito, algo así como en 1 año. Qué es chulo. Es una locura. Es una locura. Y es lo que tú dices, como suerte. Es como casi como... Sí. Como serendipity. Ahora como... la gente le va a estar tirando a Miguel. Hay mucha gente que le tira a Miguel ya después. A Soraya. La vuelta es Soraya, señores. Di que ahora en el podcast su número, 809. Sí, claro. Tienen que dar un papel en algo y así es como la cosa fluye. No, pero realmente, si es consejos de cómo uno puede entrar en la industria, esas son maneras. Claro. Esas son maneras. Por gente que tú conoces, porque tú te mueves alrededor de la industria, porque tú estudias eso, porque tú... Pero estos son consejos para escritores y para guionistas. O sea, no para gente que dice, ay, yo quisiera escribir. Es para gente que ya ha escrito muchas cosas, ya tiene un bagaje. Es gente no, pero que se quiere... empezamos desde el principio, porque tú dijiste eso que he escrito, por ejemplo, cuando dijimos, mira,
te puede poner en una clase, te puede poner... Son gente que están empezando pero desde fíjate cero. cómo son las historias que Él enseñó algo que ya él tenía Tommy, escrito, pero lógico. Tommy lleva escribiendo desde el colegio, ¿tú me No, entiendes? claro, Como, claro. No es que tú tienes que haber escrito un largo, yo no estoy diciendo eso, yo Claro. estoy diciendo que tú... Porque eso sí tú lo puedes hacer, ¿tú me entiendes? Escribir, coger un lápiz y un papel, ni siquiera es una computadora, y escribir, nadie te está parando, hazlo, escríbelo, Exacto. te va a ayudar, aunque tú no tengas formación, aunque tú no estés cogiendo una clase, aunque nadie te esté diciendo, no tengo mentor, aunque nada, tú puedes escribir y el hecho de escribir, de tenerlo como Claro. rutina, te va a ayudar a escribir. Claro. El paso para profesionalizar eso y dejar de ser como amateur y hacerlo solo en tu casa y llevarlo a nivel industrial, a nivel de guión, hay caminos como son los concursos, autoproducir cosas pequeñas, Claro. quizás comenzar desde otra cosa que sea más fácil de producir. O con tus amigos. Tú haces Porque, por algo con ejemplo, tus yo que amigos. siempre he tenido la fortaleza más de dirección, yo entonces dirigí, tú escribiste que ya tenía más fortaleza escribiendo. Exactamente. Entonces, Tú eso también. buscas de tus amigos, a lo mejor tú, no, o sea, tú tienes amigos que no que quieran ser guionistas, pero quieren grabar cortos, quieren hacer cosas, pues tú dices, hey, mira, pues tú sabes que yo escribo la historia. Claro. A mí me gusta escribir, déjame escribir tu Tengo proyecto. una pregunta para ti. La pregunta es... A Tommy lo vamos a invitar de co-host, porque tú has hecho buena Tienen pregunta. que buscar otro micrófono. La pregunta es, ¿qué tú piensas de esas personas? O mejor, no qué tú piensas. ¿Qué le dirías a las personas que todos conocemos, que son muchas, que te dicen, tú eres escritor, yo tengo una idea ahí que yo tengo mucho tiempo queriendo escribirla, pero que sí, pero que yo como que no encuentro el tiempo, yo como que no sé cómo hacerlo. ¿Qué tú le dirías a esa persona que me la encuentro diario, siempre con una cara diferente, pero con el mismo discurso? Sí, que me dicen, tú eres escritor, loco, yo tengo una idea, pero yo no sé cómo empecé a escribirla. O sea, hay mucha gente que tiene muchas ideas que ellos consideran son worthy of hacer una película. Sí. Pero no todo el mundo es escritor. Entonces, Tú le ¿qué? escuchas la idea tú le escuchas la idea de la persona y te guardas esa persona, ese perfil para un personaje tuyo. Ay, no sea En cruel. otra cosa. No sea cruel, Natalia. Natalia, mira. No, no, está bien, eso pasa mucho, pero a veces hay gente que te cuenta una idea y una buena idea, tú le escuchas todo. Pero yo siento... O lo que esté dentro de tu capacidad. Pero yo siento, y ahora no quiero ser yo el cruel, que yo veo mucho... Yo veo mucha gente así en la vida. Sí. Gente que me dice... Pero eso aplica en todo, porque hay gente que dice... Eso es lo que iba a decir. hay Gente que me dice, que tú quiere haces ser cantante. jiu-jitsu. Yo voy a entrar, yo voy a ponerme en la clase. Tú lo ves 3 años después. ¿Tú fuiste a la clase, viejo? No, es que no tenía tiempo. Loco, yo quiero rebajar tanta libra, men, porque tú rebajaste tanto... Sí, loco, yo lo voy a hacer. Y tú lo ves 5 años después y siguen exactamente igual. Está bien, a mí me gusta esa gente porque No, 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 es no. competencia. Dilo en el micrófono, por favor. A mí me gusta eso porque el que va a escribir dice, no, yo voy a esperar a que me llegue... Por ejemplo, yo soy escritor, pero yo voy a esperar a que me llegue la inspiración. Eso Yo no dije, es escritor. excelente. Sí, pero Sigue eso- así pero porque no es escritor. es un libro menos compitiendo con... El escritor escribe. Sí. ¿Tú no crees eso? Cuando tú, o sea, cuando ya tú has escrito, entonces eso te hace... Tú sabes que a mí me pasó algo. ¿Cuál es la línea que dice Miguel que de otra gente? Dice que a mí no me gusta escribir. Dilo a mí de me nuevo, gusta dilo de nuevo. Que que lo que Miguel, dice... Miguel dice una línea que la repite, que es de otra persona, pero a mí no me gusta escribir, a mí me gusta haber escrito. Eso es verdad. Eso es genial. Eso es verdad, eso es genial. Eso es genial. 100%. Pero si tú supieras que yo disfruto mucho el proceso de escribir. O sea, yo disfruto la dinámica. claro. Yo no sé si te acuerdas, nosotros coincidimos en la sala de guionistas el año pasado, fue, ¿no? Sí. En verano. Sí. Porque yo, por ejemplo, vivo en España y trabajo a distancia. Yo trabajo yo hago coescribo a distancia. Y eso fue una chulería para mí, ir a la oficina por primera vez, ver a Miguel, después de haber trabajado tanto tiempo con él, verlo físicamente, porque la pandemia no permitió los viajes, no permitió que yo viniera aquí a ver la oficina, a conocer personalmente a Miguel. Vi que Tommy también era parte del equipo, que estaban escribiendo ahí, y de repente nosotros estábamos en una oficina donde tú tenías una pizarra, donde estaba sonando jazz, donde estábamos escribiendo, y ese ambiente era súper creativo y súper chulo. O sea, eso fue genial. Él estaba escribiendo su proyecto, yo el mío, pero nos contábamos cosas, leíamos. Y era Burger King. Yo recuerdo ir a Burger King Ah, sí. y comer y seguía hablando. Y yo con mi macotica anotando y hablamos. Y era... Se sentía como que de verdad... Sí, se como debe sentir escribir. eso se crea como una magia. Sí, Pero la oficina de Miguel es muy chula porque... Bueno, de Miguel y de Soraya... Como que todas las paredes son cristal. Ok. Y tú puedes coger un marcador y escribir en cualquier lado que tú quieras. Qué chulo.
eso se siente como que tú puedes garabatear al mundo entero. Y se siente como... Eso es como libre. cuando uno era chiquito y ponían el papel del mantel, que era de papel. O sea, el mantel era papel. Y tú sentías que en vez de pintar solamente en una esquina, tú podías pintarlo todo, literalmente eso. Full. Pues nada, señores, nosotros sí nos quedamos acabó aquí. ya. Vamos a durar forever porque, es verdad, se ha notado en el podcast. ¿Cuál era la pregunta de... La pregunta, sí, la respondimos. Aquí de vamos cómo, a tener que editar, mira. De cómo... La pregunta que yo te hice a ti. Yo no recuerdo cuál era. No, de las personas que te dicen que van a hacer exacto, algo y al ella- final no lo hacen. ella Que te tú hizo le esa dirías a ese tipo de personas. Porque, de nuevo, en la vida, en todos los ámbitos hay una persona así. Sí, pero yo siento que esa no son las personas Esa que no, ven, eso es. que ven este Y podcast. Ah. La gente, la audiencia de este podcast son creativos que realmente... Que te han puesto para lo suyo. que vienen a trabajar. Vienen a trabajar, a sentarse a trabajar. Como Rizzi, que quiero destacar que es el arma secreta de este podcast y de Piragua entero. Una estrella. ¿No? Y es una cosa que hay que... Porque... Y qué bien que tú haces este podcast con este nombre para quitarle la connotación de que vivir del cuento es algo fácil y sencillo. Claro. Tumbarte en una hamaca y pensar en la historia. Y, ay, iluminado. O sea, que, pregunta buena. esto es de trabajar. De trabajar. a ella? Dale. Yo quiero hacerte otra pregunta. Tú ves, él es co-host. Tú puedes irte. Eso... Mentira. ¿Qué te dijo tu familia? ¿Cómo se sintió? Porque me imagino que you came out un día y tú dijiste, Sí. yo quiero ser guionista. Mira, Decepcionado. Sí. Tú lo sientas a tu padre y tú le dices, mira, yo quiero ser... No, si tú supieras que... Yo creo que fue en el programa, si no recuerdo mal, de Yar, que él dijo como que ustedes comentaron que todos los padres Sí. tienen reticencia. Y yo dije, ¿tú sabes qué? O sea, yo lo estaba escuchando el programa en ese momento. Y tú sabes qué? Yo no lo sentí nunca. Pero Yo que me tu siento mamá, pero tu mamá es súper filóloga, o sea, también tu Sí. mamá estaba dentro de las letras. Sí, mi madre- O sea, está no, dentro de las claro. letras, o sea, Mi papá es agrónomo, no tiene nada que ver pero con... y tú dijiste que tú querías plantar, dime. No, pero eso fue, pero exactamente, ese es el Exacto, no punto. tiene nada que ver, No te tiene apoyaron. nada que Ah, ver. que te apoyaron, ya. No, yo estaba haciendo administración de empresa y yo no me sentía feliz. Y yo le dije, mi papá me preguntó, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Él sabe, y todo el mundo que me conoce sabe que es cine. Y yo, bueno, cine, dale para allá. Pero tú lo vas a hacer bien. Lo que sea que tú hagas, tú lo vas a hacer bien. Y tú vas a ser feliz. Si eso es lo que te hace feliz, hazte feliz haciendo eso. Claro. Entonces, para mí es lo mismo que tú. Yo no sentí de que esa resistencia ni ese mocking, como yo conozco gente, por ejemplo, que le han dicho, tú te vas a morir de hambre por el Y eso cine. que a los hombres a veces se lo hacen más todavía. Porque tú sabes que como en Claro. esta cultura muy de proveedor, no sé qué, Claro. Pero imagínate, tú vienes de una familia de abogados, por ejemplo, y tú eres la que quiere hacer cine de la Sí. familia. Tú eres una loca, automáticamente. Claro, o tú tienes un hermano biotecnólogo. Mi ¿verdad? hermana es economista y mi ¿Tú otra ves? hermana es arquitecta. Y yo soy un economista y Artista. arquitecto dentro de los guiones. Normal. Exacto. Ya. Exacto. Pues nada, tuvimos suerte los tres. Sí. Y también pensar que eso hay que agradecerlo muchísimo. Claro. Porque yo me puedo dedicar a escribir y puedo y he tenido la formación en guión que he tenido porque nunca no fue de que yo quiero hacer un máster. O sea, yo hice un máster que yo a veces me asustaba porque yo decía, yo estoy poniendo todos los huevos en la misma canasta. O sea, yo estoy puesta para escribir. Yo quiero escribir, eso es lo que yo quiero hacer. Ujú. Y todos los cursos que yo he cogido, toda la educación. Emma, era tan fuerte eso de que tú querías escribir que yo, por ejemplo, te lo he dicho, cuando yo estaba en el colegio, yo era de las que más escribía. Era como lo que tú eras en la universidad, yo era en mi curso. Pero cuando yo llegué a la universidad, Natalia tenía como un hambre de escribir, que yo no me atrevía ni a decir que yo escribía ni un poema. Porque era una cosa, de verdad, ya estaba muy decidida desde el día uno. Sí, y yo siempre lo puse, y como tú recibes ese apoyo de que no hay problema, tú quieres un máster en, pues vamos a, sí, 100%. Sí, eso hay que darle hazlo. muchas gracias a Dios. ¿no? Eso hay que darle hay que agradecerlo mucho. Y este sirva para, en lo que llega los premios y eso, y uno puede agradecer. Quiero hacer otra pregunta que creo que quizá a la gente le puede interesar, si son escritores, cuáles son tus influencias, cuáles son tus inspiraciones y qué escritores, tanto de literatura o de guión, no, escritores en general. Responde tú primero. Que tú pudieras, que tú pudieras recomendarle a la gente. Bueno, a mí, todo el mundo sabe, Billy Wilder, por Oye, ejemplo. todo el mundo sabe. No, todo el mundo sabe porque Billy Wilder, Sí, ok, no ya. por mí, sino Billy Wilder en general. Sí. El que sabe de guiones, el que sabe de películas, Billy Wilder es Billy Wilder. Eso hay que dárselo. Billy Wilder, los hermanos Coen, estábamos hablando esta mañana. Me gusta mucho
como escribe Thomas Pynchon. Ese es realmente mi autor favorito americano. Thomas Pynchon, no sé si lo conocen, El arcoíris de la gravedad, The Crying of Blood 49. El tipo es un conspirativo, surfer, político. El tipo es como estos tipos que son genios. Un tipo que construía cohetes en la Segunda Guerra Mundial para el Navy. Y que Vladimir Nabokov era su profesor en la universidad. Y él, el escritor de Lolita. Y el tipo es un genio. Y por los últimos, desde los años 50, nadie nunca lo ha visto. Nadie nunca sabe. Nadie nada más ha escuchado su voz en Los Simpsons. Porque él hizo como un cameo de 10 segundos. Y es un tipo tan misterioso, pero es tan buen escritor. Y nada, en guiones, yo creo que Woody Allen, lo mismo que siempre conocemos. Hay un tipo que yo acabo de entrarme a sus películas y vi su filmografía entera en una semana. Gene Cummings. Loco, es que cuando me gusta algo, yo quiero saber, yo quiero conocer todo de La eso. moraleja de este episodio es que para dedicarse al arte hay que tener algo de loco. Hay que ser, quizá no loco, obsesivo. Sí, Hay que ser obsesivo. Sí, obsesivo. Gene Cummings es increíble. Y si hay una película que yo pudiera recomendar de todas las que yo he visto este año, Thunder Road. Para mí es una de las películas mejores escritas y de los personajes mejores escritos que yo he visto, quizá ever. No sé si tú la has visto. Es del 2018 o 19, 18. Thunder Road, increíble. Y cuéntame tú, Natalia, ¿cuál ha sido para ti? En español, ay, no sé, porque Thunder Road viene de la canción de Bruce Springsteen, que se llama Thunder Road. A lo mejor si no me suena en inglés que no la he visto. ¿Cuál han sido tus referencias? Es que no sé si la siento así, como que tenga unas referencias... Es válido. Influencias en general. Es que yo... En el cine yo diría que me gusta mucho, igual el cine de Billy Wilder, o sea, me gusta la comedia, es un género que me interesa. Te puedo decir que me encantan todas las películas o todos los guiones, porque también como los he leído, de, ay Dios mío, el de Frances Ha y... yo dije ahorita, de Noah Baumbach. Y de Greta Gerwig. Ajá, y Greta, ese tándem. El que escribió Marriage. Me Marriage gusta Story. mucho. Y Marriage Story también me encanta ese guión. Sí. Él tiene una sobre una trama familiar, de la familia Meyerowitz. No, el de la familia. Sí, yo sé cuál es. Sí, es la familia... Meyerowitz Stories. Exactamente. Que es con Dustin Hoffman y... Eso es genial. O sea, ese tipo de retrato de las dinámicas y relaciones familiares para mí son una gran referencia. Y después, a nivel de serie, yo te puedo decir que me encanta, por ejemplo, Amy Sherman Palladino, que es la que escribe Las Chicas Gilmore, y escribió ahora la maravillosa señora Maisel, que me encanta cómo escribe, cómo piensa las historias, cómo piensa cada escena. Esas son... yo siempre digo que yo quiero ser Amy, que es la carrera que yo quiero tener, ¿no? Como ese tipo de serie, el que me gusta escribir, el que deseo escribir. Y luego me gusta en general cuando leo literatura. Sí, porque hay, así como, por ejemplo, Tommy que dice, ay no, y me vi tal película, una tras de otra. Tú con los libros eres así. O sea, para que la gente tenga un poco de contexto. Tú estás todo el tiempo leyendo algo y te devoras los libros. Pero, tú tienes un libro en la mano. es más, si tú supieras que eso me pasa del el colegio, eso es muy bueno que los niños se aburran y que los niños no tengan nada que hacer porque yo recuerdo que yo duraba mucho, o sea, yo tengo mucho tiempo libre de repente de estar esperando que, por ejemplo, yo acababa el colegio a las 1:30. No, Natalia, pero eso no Mi es hermana así. también. Hay niños que juegan canica. Está bien, Tú, ok. tú leías. Sí. Bueno, es que en mi casa siempre hubo muchos libros. Sí, eso claro. también. Porque tu mamá es filóloga. Porque mi mamá es filóloga. Así se llama, hashtag, es filóloga. Su hashtag es filóloga platanada, porque mi mamá es una influencer. Sí. Letra Z, síganla en todas sus redes. Pero sí, o sea, también me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho tanto la literatura como la poesía, que utiliza las palabras cotidianas para de repente ponerlas juntas de alguna forma y crear con eso algo Claro, algo maravilloso, diferente. qué sé yo, la poesía, eso tú lo reconoces, la poesía de Machado, de Lorca, que de repente quizá no es de Miguel Hernández, que me encanta también, a nivel de poesía, lo estoy diciendo, que logra música con palabras cotidianas, con conceptos cotidianos, con metáforas, con imágenes. Claro. Eso siempre me ha llamado mucho la atención. No te sabría decir, me da mucha, ¿cómo se dice? Me da mucho respeto decir que es una influencia, no sé. ¿Tú me No, entiendes? pero tú Como- puedes decir que yo lo admiro y me Sí, gusta. exactamente, eso me Y a gusta. veces... Y a nivel de literatura, qué sé yo, los cuentos de Juan Rulfo son maravillosos. O sea, toda la literatura, hay una gran fuente de literatura latinoamericana que es Gabriel García Márquez, los cuentos de Julio Cortázar me encantan. Toda esa parte.
porque es la autopista del sur. No es la autopista del sur. El mío sí, correcto. El tuyo es la autopista del sur. Yo diría que... el de los conejos que se multiplican. Yo creo que ese misterio. Que bueno, lo voy a hacer. No sé. Sí, no le digo. Pero miren, tengo que concluir el podcast. No, porque si mentira, va a casa ser tomada, casa ineditable. tomada. Tengo que Casa hacer tomada. tengo que hacer un Una outro, casa tengo que hacer un tomada, nos outro. fuimos. Ah, ok. Bueno, señores, yo voy a tener que invitarlo a ustedes, a cada uno, un episodio aparte. Yo creo que sí. Separado. Pero había que crear esta dinámica. Sí. Por eso es que yo necesitaba hacer Porque este los episodio. escritores trabajan Acabamos juntos, de escriben coescribir un juntos. guión ella y yo ahora mismo. O sea, En este acabamos de programa. acabamos de co-contarte una historia realmente. ¿Cuál? Sí, todo lo Ah, que todo lo que han hablado, ok, ya entendí. Perdón, estoy como lenta. Pues nada, señores, mil gracias de verdad por venir. Después lo invitaré a cada una parte para que me cuenten desde el principio, porque a mí me gusta siempre saber como que cómo empezaron, el primer proyecto. Y obviamente no iba a dar tiempo de hablar todo eso, así que después vamos a hablar, tú vas a hablar de tu corto, Sí, de los proyectos que tú has hecho. Yo lo voy a traer a mi corto. Tienes que entonces. hablar de la serie. Tú eres muy buena en series, de las Biblias. Así que tenemos pendiente un episodio cada uno, Y señores. ahí tú no vas a hacer la pregunta de cuál es el mayor trauma de nuestras vidas. Que Sí. tú vas a... Ok, está bien. Esto es para asustarnos. I look forward to it. Bueno, señores, mil gracias por venir. Ujú. Y a ustedes por escuchar un nuevo episodio de Viviendo del Cuento. Digan sus redes para que la gente lo siga. La mía es Tommy Ogando. Me imagino que lo van a escribir aquí abajo. Probablemente no. @TOMYOGANDO. Síganme ahí. Yo subo cosas de película muchas veces. A veces. Críticas sin spoilers. Críticas sin spoilers. Yo creo que el micrófono está... Ay. Y mis redes son en Twitter y en Instagram Natalia P. Rincón. Y en Facebook, si alguien lo sigue usando, Natalia Peralta Rincón. Y yo subo escenas de películas, o sea, como con su diálogo, que me encantan. Entonces, a veces fuera de contexto, a veces porque... Y lo comparto. Y otra vez subo fotos de mi computadora. Yo quería Estoy decir... escribiendo. ¿Tú tienes Letterboxd? No. Porque tú A mí me deberías. gusta criticar películas. Ah, pero no es por criticar. Y yo encuentro muchas por películas verlas. buenas. Yo veo gente que tiene, que tú sabes, que recomienda Entonces que te películas. sigan en Entonces, Letterboxd. Síganme en Letterboxd a Tommy Tyler, TOMYTYLER. Tiene una foto de Joaquín Phoenix en The Master, el perfil. Me gusta mucho compartir en Letterboxd. Yo he conocido películas que en mi vida yo me iba a imaginar que existían. Hay una buenísima que descubrí que la escribió Gabriel García Márquez, el guión. Sí. Ah, sí. Se llama Tiempo de Morir, Sí, sí. que es la primera, la ópera prima de Ripstein, de Arthur Ripstein. Excelente, un western durísimo. Pues nada, yo voy a hacer una lista. Ustedes me van a pasar una lista de libros que ustedes recomiendan, de películas que recomiendan, porque aquí hemos dicho muchísimas referencias. Así ya O sea, tú saben. quieres más. de Tienen- la que- No. No, La que la ustedes, repito. la que hemos dicho, vamos a consolidarla para que la gente la pueda buscar. Pues nada, mil gracias por estar aquí, señores, en un nuevo episodio de Viviendo del Cuento. Bye.